marzo 14 nací y según dicen por ahí, fui una linda bebecita y me llamaron Chelita. Recuerdo con lucidez la casa de mi niñez, Patricio Sanz la calle, en la colonia del Valle. Pepe era mi hermanito con el que siempre jugaba, mas después llegó Nandito, que la atención me robaba. Cuando comencé a crecer, algo pasó en mis ojitos. La niña no puede ver, hay que comprarle anteojitos. Se fue mi felicidad y se convirtió en enojos, con esa calamidad que me decían la cuatro ojos. Cuando a mi casa venía algún amigo o parientes, al momento me escondía para que no vieran mis lentes. Cuando mi padre mostraba muy orgulloso a su hijita, yo solamente pensaba, han de decir qué feíta. Me llegó la adolescencia, me sentía acomplejada, aunque sabía que mi esencia era de una reventada. Las chicas en esta edad pensaban en el amor, yo sentía necesidad, pero no tenía el valor. Silvana me hacía vestidos y también me maquillaba, se deshacía incumplidos, pero yo no mejoraba. Como nunca fui vistosa, y más bien me sentía fea, tuve que ser la chistosa, aunque usted no me lo crea. Después mi cuerpo cambió, desapareció el complejo, mi ser todo renació al mirarme en el espejo. Cuando mi madre observó de ese gran cambio el impacto, con esfuerzos me compró unos lentes de contacto. Si yo por la calle andaba, había cientos de chiflidos y con gran placer notaba que endulzaban mis oídos. Cuando yo tenía algún novio y mi padre se enteraba, lo corría, pues era obvio que ninguno le cuadraba. Yo callada obedecía, nunca pude decir nada. Ya jamás me divertía, pues siempre estaba encerrada. Como mi papá y Silvana tuvieron sus dos hijitos, me quedaba yo de nana cuidando a mis hermanitos. Lo que mucho me ayudaba es que fui muy soñadora. Estudié lo que deseaba para ser educadora. Un buen día me rebelé, de mi hogar me separé, me llené de gran coraje y me fui con mi equipaje. Yo sabía a qué lugar, no lo tuve que pensar, pues mi madre me esperaba, hacía tiempo esperanzaba. Otro mundo conocí que yo no me imaginaba y con prisa lo viví, pues estaba yo extasiada. Esa vida era dichosa, pero algo peligrosa, y cuando me enamoré, sin dudarlo, me casé. Pero el dar ese gran paso de lo que tanto anhelé, pronto me llegó el fracaso y de él me separé. Concebí entre miel y hiel mis tesoros más preciados, que son Marlon y Michelle, mis dos hijos adorados. Yo tenía que trabajar y a mis hijos educar. Trabajé en lo que podía, duro de noche y de día. En la mañana educaba a niños de preescolar y por las noches cantaba a borrachos en un bar. Yo tenía muy pocos años, no entendía por qué, de hecho, me seguían hombres extraños como lobos al acecho. No era yo mujer liviana, eran todos recanijos. Me tildaron de lesbiana y me dediqué a mis hijos. Para darles lo mejor, me esforzaba con esmero. Para mí deseaba amor y tener un compañero. Hubo varios pretendientes, pero preferí el ayuno y se quedaron pendientes, pues de todos no hacía uno. Trabajé en publicidad, empezando en recepción, demostré capacidad y fui jefa en producción. De progresar tenía ansias, pero nunca imaginé que por esas circunstancias sin mis hijos me quedé. Tal vez por la posición inestable de su madre, tomaron la decisión de ir a vivir con su padre. Me quedé sola y herida, pero no estaba vencida, y luché bien convencida de poder rehacer mi vida. Y continué con mi afán, a partir de ese momento, de conseguirme un galán y a lo mejor el sustento. De algunos me enamoré, algunos también me amaron, pero nomás me volteé y no sé dónde quedaron. Era demasiado abuse, estaba harta de fracasos y con decisión me puse a coleccionar payasos. Los años se van pasando casi sin darme cuenta y mientras sigo buscando ya tengo más de 60. De mis hijos, ¿qué les cuento? Son mi mayor felicidad. Descubrieron su talento y a la vez su prioridad. Me siento muy orgullosa de su gran dedicación y no pienso en otra cosa que ver su realización. Un recuerdo que idolatro
es mi incursión en el teatro, pues de ser solo cantante, fui una buena comediante. Cuando veo mi realidad puedo decir con certeza, aunque gozo la soledad, a veces me da tristeza. Pero aquí donde me ven, la tristeza la hago a un lado, porque pensándolo bien, ¿quién me quita lo bailado? Ciela Estebané. ¿Me acompañan? Bienvenida, Ciela. Gracias. ¿Cómo estás, Ciela? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy bien. Muy contenta y a gusto de estar aquí. No, hombre, al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias, en verdad, por este tiempo que te tomas. Gracias. Que nos das, porque sé que va a ser una sopa de letras extraordinaria. Y pues lo importante aquí, Ciela, es que te sientas tranquila, cómoda, que te sientas en casa, en tu estudio de grabación, que te sientas lo más confort que te puedas imaginar. Gracias. Entonces, así será. Bienvenida, Ciela, y pues, ¿qué te parece si vamos empezando? Vamos. Me gustaría saber tu nombre, tu edad, si quieres decirla, a qué te dedicas, de dónde eres y cómo te gusta que te digan. Me llamo Graciela Estebané Méndez. Me gusta que me digan Ciela. Yo me puse Ciela. Antes era yo Chelita, porque mi mamá era Chela y yo era Chelita. Soy de la Ciudad de México. Tengo suficiente edad como para estar aquí y platicarles toda mi vida. Muchas vivencias muy bonitas. Perfecto, Ciela, pues bienvenida. Y pues, ¿empezamos a hacer tu sopa de letras? ¿Sí? N. Niñez. Fui una niña feliz. Los primeros, digamos, unos 5 o 6 años, después ya no. Fui una niña muy solitaria porque pues yo tenía 2 hermanos y mis hermanos tenían amigos y pues yo era la niña y entonces tú no puedes y tú quítate y a ella que no le peguen y a ella que no la tiren y jugaban fútbol americano y no, a ella no, que no, porque no, vaya a ser, ¿no? Que mi papá se enojaba, qué bueno mi papá. Me super cuidaba. Tenía mis muñecas y mi recámara. Eran mi vida, mi mundo. Yo les ponía la pijama a mis muñecas todas las noches. Y antes de irme las vestía. Y en el colegio tampoco fui muy feliz porque yo usaba lentes. Entonces me decían la 4 ojos. No me sentía muy a gusto, por eso te digo que yo no creo que haya sido muy feliz, que digamos. Me acomplejé por los lentes, porque pues todas las niñas eran así como muy bonitas y yo a lo mejor también era bonita, pero con los lentes yo me sentía fea. Hay cosas que me acuerdo muy bien, que teníamos una casa en Cuernavaca, entonces nos íbamos todos los fines de semana a la casa de Cuernavaca y yo era feliz tumbándome en el pasto y viendo, no sé, las nubes, el sol, viendo hacia arriba. Era mi máximo, así me iba al jardín y me tumbaba. Me acuerdo mucho del jardinero que hacía todo el jardín en cuclillas, ¿no? Entonces decía, ¿cómo aguanta este señor todo? Y nomás se iba recorriendo y chécate, y se iba recorriendo y yo así de... Me acuerdo mucho, teníamos un perro collie que se llamaba Platero. Todos los fines de semana que íbamos a la casa de Cuernavaca, nos íbamos a una barranca que estaba como que nos brincábamos a una casa y luego a la otra. Y así llegábamos a la barranca. Todos los fines de semana era un nuevo descubrimiento porque nos íbamos un poco más cada vez. Y regresábamos a la casa a comer así ya muertos, ¿no? Porque con unos vecinitos, eran 2 niños y otros 2 niños de otra casa y yo era la única niña. Entonces no faltaba quien me diera la mano y yo me sentía así como la princesa. Y alguno de ellos era mi novio, ¿verdad? Obviamente. Tenía yo como 8 años o 9 y era mi novio porque me daba la mano y me ayudaba. Y era lindo, pero hay una anécdota padrísima. Un día nos fuimos tan lejos
y pasamos un río y no sé qué, y un puente. Y estábamos fascinados en la excursión y de repente salimos hacia un campo enorme, muy bonito, enorme, y empezamos a caminar y había como unas zanjas así. Y mira estas zanjas, y nos metíamos a las zanjas. Y ¿dónde crees que era el campo de entrenamiento de los soldados de...? No me digas. ¿De los militares? De los militares, porque vivíamos en la entrada de Cuernavaca, está la escuela, o no sé, la de los militares, Sedena, o no sé qué será, no me acuerdo. Y un poquito más abajo estaba mi casa. Aparecíamos ahí y de repente nos vio una señora que le llevaba tacos a los soldados. ¿Qué hacen aquí, niños? Estas son las trincheras. Y nosotros perdidísimos ahí. Y entonces nos llevaron pues, a la oficina del sargento, del coronel, sepa Dios, y le hablaron a mi papá. Para esto mi papá ya tenía horas buscándonos, porque ya se estaba haciendo de noche. Sí, claro. Y nosotros en la barranca perdidos. Bien chiquito. Chiquitos. Teníamos, pues yo creo que 8, 9, 10 años entre todos, ¿no? No, llegó mi papá y no, bueno, nos prohibió creo que volver a la barranca. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Luego todos los fines, los sábados, nos íbamos a Tequesquitengo. Mi papá tenía una lancha, tenía 2 lanchas. Regresábamos así súper bronceados y cansados porque esquiábamos y éramos los máximos esquiadores así. Sabíamos esquiar muy bien todos nosotros. Y como siempre llevábamos visitas, pues les enseñábamos a esquiar a los niños, que eran nuestras visitas. La lancha de mi papá, había alguien que pedía irse en la punta. Entonces ese día a mí me tocó irme en la punta. O sea, te montabas así en la punta de la lancha y te agarrabas de una que se llama cornamusa. Y entonces pues la lancha se levanta un poco cuando empieza, sí, ¿no? Entonces ahí ibas así como de caballo, así feliz. La cornamusa es un fierro así, que es donde se enredaba el cable del ancla. Y entonces la cornamusa me quedaba aquí atrás. Llegamos al muelle y a la hora de que íbamos a llegar al muelle, mi papá le quiso meter reversa y se apagó el motor. Y entonces me dijo, aguántame, detén la lancha, pon los pies. Entonces yo puse los pies así para que la lancha no topara en el muelle, en la pared del muelle. Y entonces, como venía la lancha muy cargada de gente, pues éramos como 5 o 6 personas, me ganó la lancha. Y entonces se me enterró. Se me enterró la cornamusa en la nalga y ahí me quedé, así ensartada. Y entonces ya nomás grité o no sé, y mi papá me desensartó así de la cornamusa, me tapó así la nalga y dijo, por favor, un doctor, alcohol o algo. No, pues el doctor está en Jojutla, es el único doctor que hay y alcohol o algo, no, pues nomás hay coñac. Pues coñac en la nalga y ahí vamos al doctor y estaba lleno de inditos porque pues Jojutla era un pueblito, ¿no? Entonces llegó mi papá conmigo cargando y dijo, por favor, es una emergencia. Y entonces un indito dijo, ¿la cornó un toro? Dijo, sí, dijo mi papá. Pues casi. Sí, es que a la niña que cornó un toro. Entonces ya me dejaron entrar antes de todos los que estaban ahí formados. Y pues ya me cosió como pudo el hombre, el doctor. Y pues todavía tengo la cicatriz de la cornamusa. Y una anécdota de Tequesquitengo. Ahí sí era yo feliz. Yo estaba en un colegio de monjas muy estrictas, se llamaba el Francés Mayorazgo, estaba en un colegio francés. Y mi hermano Pepe estaba en el colegio que estaba a la vuelta, que se llamaba Fray Juan de Zumárraga. Eran los 2 colegios que en ese momento eran los máximos, así, para los niños. Bien, mi papá fue inventor de unos coches con 2 volantes. Se llamaba la Escuela de Manejo Doble Control. Tenía unos coches con 2 volantes, eran los coches escuela. Y en mi casa, que era una casa con un patio muy largo, cabían como 4 o 5 coches. Y entonces el chofer nos llevaba a veces en uno de los coches, nos llevaba a la escuela y nos dejaba manejar en el otro
en el otro volante, ¿no? Veníamos así por aquí del volante y nos dejaba manejar. Y era padrísimo, ¿no? Porque mi papá de repente decía, ay, tengo clase en el coche 5, porque cada coche era diferente según la gente que quería cierto tipo de coche. Entonces teníamos diferentes coches de escuela. Y de repente mi papá, tengo clase de 7 en el 5 y estaba hasta el fondo. Y había que sacar coches de reversa. Entonces el chofer, mi hermano y yo, como de 9 años ya o 10, sacando coches de reversa de mi casa. Así, ya sabes, la puntita, así, había unos cojines que eran de los coches de escuela. Y entonces, según si la gente era chaparrita o no alcanzaba, entonces yo me ponía los 2 cojines aquí, los otros 2, no, acá. Y así con la punta del dedo alcanzaba yo y sacaba los coches de reversa para que mi papá saliera hecho la raya a su clase. Oye, tengo una pregunta. A ver. ¿Tú eras la más chica? No. ¿Eras la más grande? La de en medio. La de en medio. Tienes 2 hermanos. Sí. Que es... Pepe, luego yo y luego Nando. Ok. Bueno, las letritas no saben quiénes son tus hermanos, pero pues vienes ya de una, digamos, trayectoria de cantantes, de actores y demás, ¿no? Entonces, entiendo que tu hermano es Nando Estebanés, que es el más conocido, igual que Pepe. En Puerto Escondido. En Puerto Escondido. Ahora, ¿qué tan difícil fue para ti en tu niñez esta trayectoria de tu familia? O sea, porque debe de haber sido como, bueno, no sé si difícil o muy fácil para ti, porque te dedicas a muchas cosas tú también, ¿no? Entonces, de niña, o sea, tú los veías y ¿qué decías? Fíjate que de niña había una controversia entre las 2 familias, la de mi papá y la de mi mamá. Okay. La familia de mi mamá era la familia Méndez, de los músicos. Y la familia de mi papá era la familia Estebanés del Río, de Corcuera y no sé qué, y de la Bárcena. ¿No? Okay. Entonces, mi papá no le gustaba que nosotros nos juntáramos con los Méndez. Porque en los Méndez había groserías, eran mal hablados, había mucha música, había esto. Y mi abuela materna se tomaba sus tequilas, se vestía de soldadera y cantaba los laureles. Y en la familia de mi papá era las manos en el regazo, el piano, la ópera y el coñac, ¿no? Entonces era así como... Pero había música, ¿no? Había música también. Entonces, mi primo mayor, Nacho Méndez, fue el que empezó a hacer comerciales. Había un piano en la casa de mi abuelita, de mi abuela materna, estoy hablando de los Méndez, de los músicos. Mi abuelo era coronel y tocaba la mandolina, era coronel del ejército. Entonces, mi abuela por eso se vestía de soldadera, que creo que alguna vez mi abuelo se la raptó, no sé qué. Esa es otra anécdota padrísima. Cuando a mi abuelo ya los niños la atarantaban, nomás nos gritaba, ¡a formarse! Y entonces Nacho Méndez nos tocaba en el piano las coronelas. ¡Coronelas! Y entonces todos los niños marchando al patio. Y me encantaba la convivencia musical y de todo del lado de los Méndez, pero a mi papá no le gustaba. No, porque eran indisciplinados, porque desayunaban en pijama en su casa, porque nosotros teníamos que estar a las 7 de la mañana bañados y vestidos desayunando. Fuera domingo, sábado, lo que fuera. Muy recto. Mi papá era muy, muy estricto y muy recto. Y entonces no le gustaba que nos juntáramos con los Méndez. Entonces yo añoraba ir a casa de mi abuela. Cuando mis papás se separan, ya la convivencia con los Méndez ya era un poco, ya menos, ¿no? Y entonces ya como que mi papá, vas a ir a casa de tu abuela, los Méndez. Le chocaban los Méndez. Yo me tuve que abocar a lo que mi papá decía y mi colegio y, ¿no? Y mis niñas fresas. Tus papás se divorcian y entonces tú te quedas con tu papá. Mi papá ordena. Ah, ok. Ordena que nos quedemos ahí y mi mamá se fue, ¿no?
Siempre mi mamá decía, me fueron. Así cuando tú te fuiste, no, me fueron. Ahorita me acordé. En las noches yo oía cómo discutían mis papás, ¿no? Era muy triste. Pues digo, yo mi infancia, ¿no? Como que era muy triste eso. Y mi papá dormía con la pistola bajo la almohada. Ay. Entonces si tú querías ir al baño, o sea, de repente, así de... Y crujía el piso porque era de madera. Y mi papá, ¿quién anda ahí? Yo, papá, yo soy yo, papá. A mí me daba mucho miedo en las noches mi papá, la pistola y todo, pero yo lo adoraba a mi papá. O sea, mi papá era guapísimo. Y yo así lo veía y bueno, fue, creo que mi primer amor, mi papá era muy guapo. Y entonces todas mis amigas, toda mi familia decía, ay, es que tu papá es guapísimo. En la secundaria ya más grande. Y entonces no me dejaba hacer. Yo quería ser bailarina y cantante y mis hermanos querían ser cantantes y músicos. No, a Pepe, que fue el mayor, le decía, deja la guitarrita y ponte a estudiar. Porque Pepe quería ya tocar la guitarra. Entonces Pepe estudió leyes. Porque mi papá fue abogado, era abogado. Aparte, después de que inventó la escuela de manejo doble control, cuando se terminó la patente, mi papá la tuvo que vender porque ya empezaron a salir las escuelas de manejo, la Continental y la Vargas y no sé qué. Y entonces ya no era negocio para mi papá. En ese momento se puso a estudiar leyes y se recibió de abogado, no sé, en 4 años o 5, no, ¿sí? Y entonces ya puso su despacho y toda la cosa. Y cuando cumplo 18 años, me voy a casa de mi mamá. Obvio. Ajá. ¿No? Entonces ya me fui a casa de mi mamá. Y entonces mis primos me presentaban como mi prima la fresa. Pues imagínate cómo los formó tu papá. O sea, para que pensaran eso. Y yo llegué con mi coche porque mi papá me regaló mi coche a los 18 años. Y cuando me fui de la casa, le dije, pues aquí están las llaves del coche. Me dijo, llévatelo, es tuyo. Bueno, llené la cajuela de cosas. Fui por mi hermano Hernando a la secundaria. Le dije, me estoy yendo de casa de mi papá, ¿vienes conmigo? Me dijo, sí, vámonos con mi mamá. Y nos fuimos con mi mamá. Pero entonces, los Méndez, pues eran músicos, tenían los pelos hasta acá, eran hippies. Y yo llegué de traje sastre, ¿verdad? No, la fresa. Y me tuve que disfrazar, ¿no? A comprarme jeans, guaraches de suela de llanta, mis yaskis. Cambiar todo. Y cambiar todo y dejarme el cabello largo porque mi papá me tenía siempre de cabello corto, ¿no? Y entonces fue un cambio que con prisa lo viví. De repente se daba vueltas así en casa de mi mamá y aguas que nos viera en la calle, ¿no? Okay. Entonces a mi papá me regaló un coche, pero ese coche yo lo pinté. O sea, mi hermano tenía unos amigos pintores y entonces me decoraron el coche. Todo un lado del coche, para que te des una idea, era un dragón chino así, hermoso, porque eran pintores. Y le salían flamas así, daba la vuelta por el frente de la defensa. Todo el dragón chino así verde divino. Se le abría el cofre así porque era un Fiat 1500. En el cofre pintaron una mujer estilizada en flor de loto, así con las manos y le salían flamas aquí, divinas. Y cada vez que yo llegaba a la gasolinera y abría el cofre, bueno, todo el mundo tenía que ver el día que mi papá vio el coche. No me digas, ¿qué dijo? Me lo quitó. No. Y lo mandó a pintar. Ay, qué mala onda. Era una obra de arte mi coche. Y después me enteré que Janis Joplin tenía un coche así, ¿no? Entonces yo era la Janis Joplin de México, pero en ese tiempo yo ya había acabado mi carrera de educadora y ya trabajaba en un jardín de niños. Llegaba al jardín de niños con mi coche pintado, ya sabes. Me lo quitó y lo mandó pintar. De ahí se acabó mi ilusión de mi coche. Y así todo, ¿no? Mi hermano se empezó a dejar el pelo. Mi papá, hey, ven acá a la peluquería. No, pues sí fue muy estricta tu vida. Híjole, Ciela,
Tienes tantas anécdotas que contar. Sí, no vamos a acabar, vamos a brincarnos lo que sigue. No, pero Salud. Mira, yo sé que va, para eso es la sopa de letras, porque te lo juro que todas las preguntas que tenga y todas las anécdotas que tengan van a salir. Entonces, gracias. ¿Qué te parece si pasamos a la que sigue? Sí, vamos. R. Renacer. Todo el mundo dice, si yo volviera a nacer haría lo mismo. No, yo no. Yo hubiera cambiado muchas cosas si pudiera volver a nacer. Eso es una cosa, volver a nacer, y renacer es otra, ¿no? Vamos a hablar de volver a nacer primero. Tengo algunas cosas de las que me he arrepentido, que dije, esto no lo vuelvo a hacer, no lo hubiera vuelto a hacer. Y las primeras es, y lo voy a decir, casarme, como me casé. Porque yo venía de todo lo que tenía, el yugo, la disciplina, esto de mi papá, y luego la super libertad que me dio la familia Méndez de mi mamá, y de repente yo no sabía para dónde iba, o quién era yo, ¿no? Si yo era la chica fresa o la hippie nueva. Y entonces con el primero que se me apareció me casé. ¿Por qué? Porque me quería salir, porque quería salirme de la casa de mi mamá, porque quería vivir mi vida, porque quería ser yo, porque quería jugar a la casita. Sí. Y tenía mi casita, un departamento, y yo quería tener un hijo, ¿no? Quería tener 2 hijos, luego desde siempre lo dije. Y me arrepiento mucho de haber hecho eso, porque ni estaba lista, ni me casé con la persona adecuada en ese momento. Después ya cambió todo el asunto. Es muy buen padre y en fin, estábamos muy chavos, nos casamos, él no terminaba la carrera, yo ya trabajaba de educadora, porque eso sí me encantó, haber estudiado la carrera de educadora, que mi papá me pagó en un colegio particular y era carísimo todo. Entonces yo mantuve a mi marido mientras él terminaba de estudiar, ¿no? Entonces yo le dije, pues tú estudia y yo aquí. No. De eso sí me arrepiento. No me fue bien, no viví a gusto, no estaba yo contenta. Nunca me imaginé estar embarazada, me embaracé en la luna de miel. Cuando yo regresé de la luna de miel dije, yo ya no quiero, aquí ya quiero irme con mi mamá, otra vez. Uh-huh. Pero ya no pude porque estaba embarazada. ¿Cuántos años tenías? 21. Okay. 21, porque ¿cómo crees que me iba a casar antes? Si mi papá no me iba a dejar, ¿no? Entonces tenía que ser 21, mi papá abogado, a los 21 años ya eres libre, ya puedes casarte. Y a los 18 tu coche y tu licencia de manejar, ¿no? O sea, no había de otra. Tengo una anécdota de renacer. Estuve en un quirófano. Me pusieron demasiada anestesia y oí que le dijo una enfermera a la otra cuando me abrieron, se usaba una como máscara de éter o de algo así. Me la ponían así y le abrían a una llave y entonces le abrieron y yo empecé a toser y me decían, no tosa, y yo me estaba ahogando y llegó otra enfermera y le dijo, es que le abriste mucho, así no se le hace, y yo me morí y entonces tengo una anécdota de lo que yo viví muerta. Sí, dormí, ajá. Ese viaje que tuve, yo me acuerdo que me fui a un hoyo muy profundo y muy frío y gris, y era recubierto como de piedra. Entonces yo me acuerdo que yo veía para arriba y había un círculo así como eso, allá arriba, y era una luz. Y allá arriba, saliendo de esa luz, según yo, llegando a ese hoyo, había un jardín. Y en ese jardín había unos columpios. Y ahí estaban mis hijos, en esos columpios.
Entonces yo tenía que salir, porque estaban mis hijos solos en los columpios ahí arriba. Entonces me empecé a subir como pude. Había mucha gente abajo que me decía, tú vas a salir, ayúdame, y me jalaban. Yo decía, no, yo voy a salir. Era como en las películas de Jesucristo de los leprosos, haz de cuenta de así. Entonces cuando yo iba subiendo, de repente volteé y estaba mi abuelita regando sus rosas. Y entonces ella le dije, güey. Y ella estaba regando sus rosas, me volteó a ver y se volvió a voltear regando sus rosas. No me peló, dije, bueno, pues yo. Qué bueno. Yo voy para arriba. Y me seguí con muchos trabajos. Me acuerdo que sufrí muchísimo al subir. De repente llegué al hoyo, al círculo, y me subí así, y entonces me tumbé en el pasto, según yo, y sentí el calor del sol. Así sentí inmediatamente el calor del sol, y dije, abrí los ojos y vi una bola de caras, ¿no? Así junto a mí. Y dije, ya vine. Y me volví a dormir. Y y entonces cuando desperté de la anestesia, en mi cuarto ya le dije al doctor, oiga, me duele muchísimo el pecho, ¿qué pasó? Me dijo, es que se nos fue y le tuvimos que poner el desfibrilador, ese como se llame. Se nos fue, así, se nos fue. Y dije, bueno, esto es un renacimiento, eso es un renacimiento. Ay, Ciela, qué historia. Hasta se me puso la piel chinita. Y era por tus hijos, por quien tenías que salir. Exacto. Yo tenía que salir por mis hijos. Ya en esa época yo ya estaba sola. Ya se había ido él y yo estaba sola luchando con mis hijos. Y así como salí de ese hoyo, salí de muchísimos problemas muy fuertes por mis hijos. Y bueno, ese fue, y creo que eso es un renacimiento real, que a lo mejor en algunas ocasiones de mi vida he dicho, esto sí es un renacimiento porque cambias, porque vuelves a vivir alguna cosa, pero esto fue real. Salud, aquí estoy. Ciela, qué increíble palabra, porque en todas mis entrevistas, afortunadamente, se cumple un poco el objetivo. Yo no sé de qué manera, pero las letras y las palabras sí están puestas. Sí, a mí me llamó la atención el rojo y dije, rojo. ¿Sí? Y a mí me vino la palabra renacer así. Fíjate. De la nada, o sea. No está implícito la letra con cierta. Ok, ¿a ti te late? Bien. Entonces, Ciela, en verdad, mil gracias por compartirnos esta historia, porque no es fácil. No es fácil. No es fácil cuando alguien ya te lo dice en vivo y te dice, híjole, es que yo me morí. Te lo juro, estoy impactada. Ya no sé ni qué decir. Pero en verdad, mil gracias por abrir tu corazón. Sé que no es fácil ante una cámara. Y pues yo, maravillada de tu sopa de letras, porque, híjole, vamos en la segunda y ya quiero saber las 7, ¿no? Ok. Entonces, Ciela, ¿qué te parece si pasamos a la Sí, claro. Es solo una notita. He oído anécdotas de gente que ha tenido esta experiencia y es muy parecida. No, pues es muy parecida, casi todos es eso. Ves la luz y sales. De dinamismo. Yo he tenido que ser dinámica sí o sí. A mí no me gusta decir fui madre soltera, porque yo no era soltera, estaba casada y separada, pero yo no fui madre soltera. Sin embargo, fui mamá y papá, que eso me gusta más. Entonces tuve que tener dinamismo para salir adelante sí o sí. Y entereza y fuerza y tenía que ser por mis hijos. Y después, bueno, eso me costó mucho trabajo salir adelante con mis hijos. Pero después
ya que mis hijos se fueron a vivir con su papá, entonces era otro tipo, ¿no?, de dinamismo, ¿no? Ahora va por mí y tengo que salir porque yo me troné así hasta el... No al hoyo ese en el que me fui, ¿sabes? Sino al suelo, aquí. Y tuve que salir. Yo trabajaba en publicidad, tenía una carrera bastante prometedora en publicidad. Empecé de recepcionista y luego llegué a ser productora y era de todo. Yo era muy dinámica y lo que había que hacer hacía y lo que había que conseguir conseguía. Y un día me dijo un director de producción en una agencia de publicidad: si yo le pido que me consiga un avión, ¿me lo consigue? Y dije, pues se lo consigo. Y si yo le pido un elefante, ¿me lo consigue? Se lo consigo. ¿Por qué? Porque tenía muchas ganas de estar, y por eso subí, ¿no? Había una producción que me encargaron: consígame a Fidel Castro, a Santa Claus, a Nikita Khrushchev, personajes mucho de la política, pero pa' pronto. Ay, ¿cómo le hice? Pues en la calle, así viéndole la cara a la gente, de plano. Y entre las agencias de modelos y a ver, enséñame, y a ver, a este se puede parecer. El más fácil fue Santa Claus, porque mi suegro era igualito a Santa Claus. Y para mí era mi Santa Claus. Yo desde que lo conocí era mi Santa Claus. Bueno, y así conseguí a un Fidel Castro, a un Nikita Khrushchev, los veía yo así. Yo siempre he sido muy buena fisonomista. Yo me acuerdo muy bien de la cara de la gente y me fijo cómo hablan y cómo hacen los ojos y me fijo. Y así lo conseguí, y así tuve que ser siempre muy dinámica. Y luego me metí a trabajar de cantante desde que mi marido se fue. Y empecé a no tener un quinto. Y como yo cantaba jingles, alguna vez conocí a una muchacha que me habló y me dijo: ¿quieres cantar conmigo? Vamos a hacerle coros en el Casino Royal a Elsa Aguirre. Ah, pues órale. Y yo, claro que sí, no tenía un quinto. Es cuando estaba yo haciendo cositas de Shakira y las vendía y hacía puerquitos de maché con un globo y periódico y engrudo. O sea, no gastaba nada y los vendía, porque mis hijos necesitaban comer. Claro. Y aquel se fue y se fue. O sea, se fue y ahí te ves. Y fuiste de todo, sí, de lo que sé. O sea, también trabajaste como taxista. De todo. Todo le hiciste. De para todo. Sacar a tus hijos adelante, y Sí. eso es admirable. Sí. Porque yo decía: necesito dinero. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, a ver, ¿qué tengo? Tengo periódico y engrudo, va, puerquitos. Tengo chaquiras, porque un hippie, amigo de mi hermano, me enseñó a tejer chaquira cuando íbamos a las comunas. Cuando yo quería ser hippie, íbamos a las comunas y me aprendí a tejer chaquira. Y entonces yo me metí a cantar con esta chica al Casino Royal. Y después se terminó la temporada y dijeron: oye, ahora viene Juan Gabriel. Era la primera presentación de Juan Gabriel. Era un chavito. Tenía igual que yo, como 25 años. Y entonces nos quedamos ahí en el Casino Royal, ella y yo, haciendo coros al siguiente, que era Juan Gabriel. Y así me fui haciendo coros aquí y allá, y te vas dando a conocer y te empiezan a llamar, ¿no? Entonces le hice coros a Yoshio, a Gualberto Castro, a Ana Mía, canté con alguna producción con Manzanero, canté, o sea, empecé y te vas... Con Diego Verdaguer, ¿no? También. Sí, con Diego Verdaguer, pero te vas dando a conocer, y entonces si te llaman los jinglistas y haces un jingle aquí y coros allá y va para arriba. Pues no había de otra, y trabajaba en la oficina y en la noche. Y además llevaba a mis hijos a la escuela, les revisaba la tarea, los bañaba. O sea, era así de... Cuando yo me dormía media hora... Muerta. O sea, literal. En el piso de la recámara de mis hijos, mientras ellos se dormían, yo así tantito, repasando la canción que tenía que cantar en la noche. Porque yo entré a un grupo que la cantante se accidentó porque se fue con un cliente al hotel ese que había en la carretera de Cuernavaca,
y se accidentaron y ella estuvo muy grave. Entonces yo no sé, no me acuerdo quién les dijo de mí, me hablaron por teléfono, nos urge, porque ellos tenían trabajo en un bar. Y de repente la cantante se accidenta, pues tenían que cantar al día siguiente. Y entonces me hablaron y me fui aprendiendo canciones, así 5 en un día, otros 5 en otro día, y me presenté y ya nomás me decían va tal y órale, y así. Entonces canté en ese grupo que se llamaba Concierto 5. Empecé a tener trabajo y a tener ya un poquito más de... Pero pues era muy difícil con mis hijos. Y hasta que un día mi hermano me dijo, oye, necesitan una actriz cantante para un show de comedia en el bar Mu, en el Toreo. Entonces fui y me dijo el productor, ¿usted qué sabe de teatro? Nada. Dije, bueno, yo hago cuentos en el jardín de niños. ¿Y cuál es su experiencia? Pues de Mamá Coneja, del Príncipe de Blancanieves, de la Cenicienta, de los Tres Ositos. O sea, esa era mi experiencia. Entonces, a ver, bueno, pues le vamos a hacer un casting. Me hicieron un casting y me quedé. Y entonces empecé a trabajar en un show de comedia en la noche. Y de ese show me fui a otro y así te van hablando y haces tu grupo. Y entonces, si no tienes dinamismo, te quedas. Ahí te quedas. No, y tu vida, la verdad es que como la cuentas ahorita, sí fue muy dinámica por tu dinamismo, ¿no? Ahora tengo una pregunta. A ver. ¿Tus hijos se van a vivir con su papá? Uh-huh. O sea, ¿porque ellos quisieron? Claro. Ah, ok. ¿Qué pasa cuando ellos se van después de todo lo que hiciste por ellos? ¿No? O sea, es una pregunta muy fuerte, porque al final del día, como me la estás contando, yo digo, híjole, después de todo lo que diste por ellos, después de todo lo que hiciste, bueno, ahora se quieren ir con el papá. Entiendo que, bueno, ustedes se separaron, no se divorciaron, y pues ellos querían esa figura paterna. Sí. Pero ¿qué pasa con Ciela? ¿Qué pasa adentro cuando tus hijos se van? Pues hay una tristeza infinita. Poco de, ahora le toca a él, para que vea lo que se siente. A ver si es cierto. Había otro poco de, necesito saber quién soy, necesito estar un poco conmigo. Porque no me iba yo a quedar en la tristeza profunda sentándome en la banqueta a llorar. Entonces hay que salir adelante, revertir, darle la vuelta. Yo soy muy de eso, fíjate. Cada vez que me voy, le doy la vuelta. Y digo, bueno, ¿para qué fue esto? Para aprendizaje, para esto, para el otro, ¿para qué? No porque a mí me pasó, no, ¿para qué me pasó? Entonces siempre, yo soy muy así, le doy la vuelta. Te hice esa pregunta, Ciela, porque muchas de las letritas que nos están viendo, creo, si no me equivoco, que se divorcian y se deprimen. Uh-huh. No sabemos las causas del divorcio o no sabemos por qué se llevó a cabo, pero sí es una gran adversidad de la vida. Te voy a decir algo. Cuando una mujer cree que su felicidad está en su hombre, ya valió. La gente dice, es que me da una vida. ¿Cómo que te da una vida? No, la vida es tuya. Tú tienes una copa, que es tu copa de la felicidad. Esta copa. Yo no te voy a entregar mi copa de mi felicidad ni a ti, ni a nadie. Cada quien es responsable de su copa. O no sabes si la cuidas, si te la tomas, si la dejas ahí, si alguien la va a romper. La tienes que cuidar. Entonces, cada quien es responsable. Si tú crees que alguien te tiene que hacer feliz, ya valiste. Porque sí, claro, la felicidad está en uno. Exacto, eso es a lo que quería llegar. Sí. La felicidad está en uno sabe si derrumbarse, si tirarse, si salir adelante, si seguir en depresión. O sea, uno es responsable de su propia vida. Sí. Y qué bueno que tocamos este tema, Ciela, porque es importante a nivel, yo creo que mundial, ¿no? Hay que darle la vuelta y saber que tú eres responsable
de tu propia felicidad. Sí. Nadie te va a hacer feliz. O igual cuando dicen la gente, es que fulanita me quitó a mi marido. ¿Cómo que te lo quitó? Pues que es un oso de peluche o que es un cojín. ¿Cómo que te lo quitó? Ay, la fulana quita maridos. Sí, ¿no? Por favor. Ahora, obviamente yo estuve buscando un compañero, ¿no? El de a de veras, ¿no? El que ya estuviera conmigo como compañero. Y lo estuve buscando y yo me enamoré una vez y otra, y otra, y otra. Y me tronaba y ay, ya sabes, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Aprendí a decir next. Este no me funcionó por esto, por esto. Generalmente me tocaban celosos, posesivos y tú no te vistas así, no vas a poder. ¿Por qué saludaste a fulano? Porque así son la mayoría. Sí. Y luego, me conocen en un escenario, cantando o actuando o lo que sea. Y luego me quieren sentar en un restaurante viendo a la pared, ¿verdad? O no saludes a fulano. Si hay músicos, yo luego volteo. A ver si son amigos de mis primos o... Ay, a ver, ¿qué le estás viendo a los músicos? Ay, no. O sea, por favor. Por favor. Entonces, no. Sí tengo Hay de todo en next este mundo. y next y next hasta que dices, no, Ya. gracias. Pero pues Sila, aquí también somos responsables nosotros de este canal. Ah, Entonces, tenemos que pasar a la siguiente, al next. Al next. Va. L. Lía. Me has tocado la fibra más sensible que tengo en este momento de mi vida. Esa perrita me ha traído tanta felicidad, tranquilidad, compañía, todo. Yo siempre tuve perros. Mi hijo tenía unos Doberman, unos perrotes. Tuve un Schnauzer gigante, se llamaba Chester. Tuvimos un pastor malí, que es como un pastor alemán, pero diferente. Siempre tuve perros desde niña. Y yo veía a los perritos chiquitos así como, ay, tu perrito faldero, qué horror. Yo me sentía muy acá con mis perrotes. De hecho, yo me llevaba al Sigua, a mi Doberman, me lo llevaba al bar cuando yo trabajaba de noche. Entonces yo llegaba a las 3 de la mañana y pues estaciona tu coche y regrésate caminando, ¿no? Toda arreglada, toda guapa, de brillosos, ¿verdad? No, pues entonces yo me iba con mi perro. Me traía mi perro y no faltaba el borracho que me decía, ay, ¿a poco? Ay, yo mucho con tu perro. Pues pruébalo, güey, pruébale. Vas a ver cómo. Porque además estaba educado de guardia y protección. Se levantaba y les ponía las patas aquí. Y de cuenta, estate quieto. Hasta que nosotros dijéramos, ataca, nomás hacía. Entonces, de repente se van mis hijos, me quedo con los perros. De repente Michelle, mi hijo mayor, vive en Puerto Escondido. Y teníamos el Schnauzer gigante y el malí. Entonces yo le mandaba al Schnauzer y me quedaba con el malí. Entonces él vivía con el Schnauzer en Puerto Escondido y cuando estaba flaco y con el pelo pelirrojo en vez de negro, me lo mandaba. Entonces yo le mandaba al malí. Entonces yo recuperaba al Schnauzer y veterinario y corte de pelo, ya sabes, y se ponía divino. Y el pobre malí es un cabezón, porque es un pastor muy cabezón. Y entonces de repente yo dije, ay, yo quiero una compañera, una perrita chiquita, que tiene que ser perrita y tiene que ser chiquita, que yo me la pueda guardar en una bolsa y que me acompañe a todos lados. Y entonces escogí el nombre. Primero, se va a llamar Lía. Voy a buscar a Lía. Y me metí a internet y la busqué por todos lados, o sea que había. Yo quería que fuera Chihuahua y había, ya sabes, perros que te decían que venía de Dubái y que con pedigrí, de criaderos, de chihuahuas. No, yo no quiero eso. Yo voy a buscar a Lía. Y un día vi una foto de una perra en una caja con sus cachorritos
llena de cobijitas y era de una casa, ¿no? Era una perra querida, cuidada, y estaban las fotos de los niños así acariciando a los perritos y felices. Dije, ay, esta perrita quiero yo. Entonces me comuniqué con el cuate y le dije, quiero a la orejona, era la más orejona. Pues tenía un precio, ¿no? Y le dije, bueno, te la compro, pero quiero ver si la perrita quiere venirse conmigo también, a ver si compaginamos. Ajá. Cuando yo llegué, él estaba ahí abajo con una mochila. Y le dije, oye, ¿tú eres fulano? Sí, yo soy no sé qué. Ah, ok. Sacó a la perrita así del pellejito. Era una cosita. Me dijo, aquí está tu perrito. Y dije, a ver. Y me la puse aquí en la mano y hacía frío ese día. Me acuerdo que la perrita caminó así, se me metió así en la chamarra. Y yo, mira que te vas a caer, chiquita. Ya se metió. Desapareció la perrita. Nunca más le dije, sí, te la compro. Sí, ya es para mí. Sí, claro. Es para mí. Y entonces ya le pagué y ya me fui. Y entonces compré a Lía. Ay, y llegó a mi vida esa cosa hermosa de perrita. Entonces dejé de salir, dejé de ir a ningún lado iba yo. Y Nando, mi hermano, un día me dijo, oye, es que ¿por qué? ¿Por qué estás tan encerrada con la perrita? Pues también tienes que salir. No, me estoy dedicando a la perrita porque yo la quiero educar y quiero que sea como yo. Y un día llegó Nando, mi hermano, a mi casa con Nandito, su hijo. Quisieron ir a conocer a Lía. Lía tenía, pues yo creo que como unos 4 o 5 meses y no salía de mi recámara porque mi recámara estaba alfombrada y ella no le gustaba el piso, se resbalaba, ella le quería la alfombra, era chiquitita. Y entonces en esos días ya Lía salía un poquito de la recámara. Entonces llega Nando y Nandito, a ver, queremos conocer a Lía. Y entonces Lía le hablo y se asoma la perrita. Le digo, ven chiquita, sale aquella, no, la cara de mi sobrino, no, bueno. Esas caras de los niños cuando destapan los juguetes de Navidad. Ay, no, la cara de mi sobrino. Y la cara de Nando. Y entonces, no, aquella ya sabes cómo es, la colita y feliz. Y entonces nos fuimos a mi recámara y Nando se tiró en el piso y la perrita se le subió y la lamió. Me dijo, con razón. Con razón. Ahora te entiendo por qué no quieres salir. Entonces es mi compañía ahora en la pandemia. Platico con ella y como siempre estoy callada porque pues, estamos las dos y ella no habla, ¿no? Pero a veces se da a entender. Cuando yo estoy viendo la tele y hablo con la tele, critico algo de, ay, qué vestido tan horrendo traes o algo, Lía voltea. ¿Me hablas? Pues sí, ¿a quién le hablas? Es conmigo el asunto. Mira qué bonito que salió esta letra. Aparte yo veo la entrega que tienes, cómo la conciencia, porque déjenme decirles, letritas, que, o sea, Ciela sale a pasear a Lía con su cubrebocas y Lía trae su chalequito igual al cubrebocas de Ciela. Entonces esto va conforme a... Sí, siempre. Y qué bueno que haya llegado a tu vida. Ay, sí. Porque creo que es una alegría después de tantos ir y venires, ¿no? Mira, yo nunca me he sentido sola. Nunca. Una cosa es tu soledad y otra cosa es la desolación. Hay gente que tiene desolación y no sabe estar sola, pero la soledad es la soledad, ¿no? Entonces yo, desde niña, te dije, yo era una niña muy solitaria, estaba metida en mi recámara. Entonces desde niña yo sé estar conmigo. Después ya aprendí otras cosas, ¿no? A estar conmigo, a gozar mi soledad. Esta chiquita me ha venido a alimentar la soledad porque cuando me dicen, ¿con quién pasaste Navidad? Conmigo y con Lía. Yo paso Navidad conmigo, ¿no? Yo sé estar conmigo. Me conozco, me caigo bien, me quiero, sé estar conmigo. Y a mí me da mucha pena esa gente que no
que no sabe que se le va el marido o se le van los hijos y se tira la tragedia. Ay, es que el nido vacío. Pues vuélvelo a llenar, güey. O sea, ¿no? O haz algo para que tu nido no esté tan vacío. O haz tu nidito a un lado y vive tu vida. De verdad, qué mujer tan entera eres, Ciela. Digo, ya eres una mujer adulta. Adulta mayor. Adulta mayor. Y la verdad, todo lo que nos has contado es, no sé, es una historia muy linda. Gracias. Porque has vivido muchísimas cosas. Entonces, Lía, para ti es ahorita tu compañera, es tu amiga, ¿Sí? Es todo para ti. Es mi hija, es mi nieta. Yo nunca tuve una hija, ni tuve una hermana. Ah, mira. ¿No? Sí. Entonces Lía es mi hermana, es mi hija, es mi nieta, porque no voy a tener nietas tampoco. Yo a mis hijos les dije, por favor, ¿quiero una nieta? No tienen ganas de tener hijos y sus parejas tampoco. Están en igual de circunstancias, igual se llevan muy bien por eso, que no quieren tener, tienen gatos, son felices, qué buena onda. Y entonces pues yo tengo a Lía. Ay, qué padre. Qué bueno que salió Lía, porque si no salía en esta entrevista, te lo juro que, no sé, algo iba a pasar. No, es mi amor incondicional, el amor de mi vida. Pues bueno, pues tenemos Vamos a la otra. pasar a otra letrita después de esta aventura con Lía. Ok. F. Familia. Mi familia era muy disímbola. De un lado, la familia de mi mamá, que era los Méndez. Mi abuelo, el general, que él tenía sus centenados, eran los soldados que lo cuidaban. Era un general del ejército, en esa época era coronel del ejército, pues muy bien pagado, ¿no? Tenía lana, pues, ¿no? Tenía un coche que se llamaba Nash, era la marca del coche, era un coche como muy elegante, como muy inglés, ¿no? Era gris así, como muy inglés el coche de mi abuelo. Y pues tenía el chofer. Y en la casa de mi abuela era una casa muy grande y al final había como unos departamentos donde vivían los centenados de mi abuelo. Después esos departamentos se volvieron departamentos para X, el que se acababa de casar, el hijo que se acababa de casar, el otro, la abuelita que se había quedado sin casa, o sea, ya era como de la familia esos departamentos. Y de hecho yo vivía ahí después cuando mi mamá se salió la salieron de casa de mi papá, se fue a vivir ahí, a esos departamentitos que eran al fondo de la casa de mi abuela. Entonces, esa familia era esa familia. El coronel, los centenados, los soldados, mi abuela. Mi abuela era extra de cine. Entonces salía en las películas donde estaban todos los del pueblo y las fiestas y no sé qué. Pero de repente mi otra abuela, la Nice, mi abuelita, la otra, la invitó a ser extra de cine. Entonces era padrísimo porque mi abuelita, Ángela, salía en las fiestas de los ricachones y mi otra abuela salía en el pueblo. Era padrísimo. Era padrísimo. Y entonces así era también todo el ambiente, ¿no? Como te dije, era el piano, el coñac, la ópera, ¿no? En casa de mi abuela paterna. Y en la otra casa era el piano, nos daban instrumentos musicales, todos tocábamos como podíamos, las coronelas, salíamos. Era padrísimo. Entonces, esas dos maneras de mi familia, yo aprendí a ser fresa y no sé, músico, artista, reventada, contar chistes, pero yo no podía decir majaderías. Mi abuela, su palabra favorita era pendejo.
Era su palabra favorita. Entonces de repente había comidas los sábados, ¿no? Comidas en el comedor enorme. Entonces de repente, oye abuelita, te presento a mi novio, ¿no? Teníamos, no sé, 14 años, 15. Ah, ¿y se va a quedar a tragar? Entonces, no señora, no, ¿cómo? Anda, pendejo. Ya estás aquí. Quédate, siéntate y quédate a tragar. Así era mi abuela. Esa era una de mis abuelas. Entonces, si tú tomabas el agua así antes de comer, mira cómo tienes embrocadote el vaso. Así. Era de pueblo, era... Y entonces llegaban los generales y le decían, Chayito. Doña Chayito, anda, pendejo. Al general Godínez, al otro general, o sea, a todos los generales amigos de mi abuelo, los, anda, pendejo, y les hacían, anda, pendejo. Era divina mi abuela. Y cosa que a mi papá no le gustaba. Claro. Porque mi abuela decía pendejo. De hecho, eso es algo que quería preguntarte. Bueno, más bien quiero preguntarte. Qué difícil fue vivir esa dualidad, porque es una dualidad. Sí. O sea, es como el norte y el sur. Sí. Entonces, vaya, de niña, yo creo que sí fue así como, híjole, y ahora como quién soy, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál sigo? Sí. Porque si hago me regañan. Y si hago me Ajá, regañan. no entro. O no sí, entras, sí, ¿no? sí. No encajas. Sí, no encajo. Entonces, Ajá. al paso de los años, Sí. vaya, tú con la experiencia que viviste, que a los 18 años tú saliste de casa de tu papá, te fuiste con los Méndez, bueno, con tu mamá, te volviste hippie. Al día de hoy, Ciela, ¿cómo te identificarías tú a raíz de lo que te enseñó y te mostró tu familia? Fíjate que esa es muy buena pregunta porque todavía no me hallo. Obviamente ahorita tengo contacto con mis ex compañeras del francés, con mis ex compañeras del Miguel Ángel, eran dos colegios muy acá. Y tengo amistades de todo tipo. Entonces de repente yo, entre mis amistades de acá de otro tipo, me tachan como fresa. Entonces a veces no se me acercan mucho porque, ay no. De hecho, en la escuela de educadora, como educadora, de repente mis compañeras educadoras, porque yo empecé a trabajar en el gobierno, trabajé 28 años en la Secretaría de Educación Pública en jardines de niños, de repente decían, por ejemplo, ay, vamos a hacer tal fiesta, sí, adornamos con papel de China, como Ciela no ha de saber, ¿no? Uh-huh. Claro, Ciela ni ha de conocer cómo se ponen en las ferias, ¿no? Así, entonces como que no encajaba. De repente las mamás de mis alumnos, maestra Chela, porque yo era la maestra Chela antes, no era Ciela. Maestra Chela no quiere venir al cumpleaños de... No, bueno, la mejor silla me la limpiaban así para que se sentara la maestra Chela, o sea, un vaso para la maestra Chela así me lo superlavaban, el mejor vaso de veladora ya sabes. Y yo sentía que ellos no sentían que yo encajaba. Te catalogaban distinto. Me catalogaban como la maestra Chela es muy nice, ¿no? Es de otro. Aquí no encaja. Entonces un día me sirvieron pollo en mole y yo pedí un tenedor y no había tenedor, ¿no? Entonces, todo el mundo agarró su tortilla, la partió y empezó yo. Yo siempre he tenido las uñas largas, entonces yo no podía hacer eso porque al hacer así yo perforaba la tortilla. Uh-huh. Pero entonces, no tendrá por ahí un tenedor. Pues tengo una cuchara. Bueno, pues, no importa, señora, no se preocupe, es que yo me bato, se me llenan las uñas de mole, o sea, no sabía ni qué. Pero yo no podía, no sabía cómo, porque yo tuve otra educación, ¿no? Entonces, ahí no encajaba. Mis compañeras educadoras siempre me tachaban con, no,
Chela no sabe esas cosas, no, ella ni siquiera de saber qué es el pueblo, porque ellas en las vacaciones se iban al pueblo y yo nunca tuve un pueblo, ni una abuelita en el pueblo para ir a visitar y ellas sí, no, cosa que a mí me daba envidia. Yo quería ir a visitar a mis abuelos en el pueblo, pero nunca tuve un pueblo. Y entre las compañeras del francés, yo me sentía bien ahí desde niña porque pues sí, todas tenían chofer y yo también tenía chofer, pero pues yo pensaba que así era, ¿no? Así era todo. Y yo tenía sirvientas y ellas también. Claro, es con lo que creciste. Entonces, si entre mis compañeras de la escuela yo les contaba que yo tenía sirvientas y chofer y jardinero y... me veían feo. Claro, o pensaban que yo estaba presumiendo. No es así. Yo tengo que contar lo que yo viví. O sea, ¿por qué voy a contar que mi abuela tenía trenzas y un rebozo si mi abuela cantaba ópera? No puedo. Entonces, aún ahora, no encajo. Siempre me ha pasado lo mismo, siempre. Creen que soy, no sé, de otro planeta, de otro código postal, de otro que no puedo entender, que no encajo. Pero si estoy con mis amigas las fresas y les digo, me fui a mi cabaña de Puerto Escondido, vieran que se me metió un sapo este tamaño y la culebra andaba ahí. ¡Ay! O sea, ¿cómo puedes Pues sí. Y me baño con la culebra porque hay un bote con agua y con eso me baño a jicarazos y le tengo que decir, culebra, hazte para allá porque me voy a bañar yo, ¿no? Y las lagartijas, me pongo a solearme y me pasan por encima las lagartijas. Y mis compañeras, ¿cómo puedes? Pues, porque puedo. Mira, precisamente te hice esta pregunta y creo que acabas de dar en el clavo o en el punto que quería yo sacar. La educación que recibe cada ser humano es distinta. Aquí en la Ciudad de México se cataloga por si tienes o no tienes lana, ¿no? Entonces, tú lo que me estás diciendo ahorita viene desde abajo porque viene desde tu familia. O sea, sí, a lo mejor sí, tu papá tenía dinero o a lo mejor no lo sé. Sí tenía. Pero lo que tenía él es que era una persona recta, sí, de valores, sí, de educación. Sí, sí, muy estricta. Ajá. Y caso contrario de tu mamá, pues sí, tenías la chicharachera y la onda así distinta, ¿no? ¿Qué pasa ahora en esta sociedad? Todo se cataloga por dinero. O sea, si tienes, te hablo. Si no tienes y yo no tengo, pues también te hablo, ¿no? Pero si llega alguien que no es de mi nivel, ahí empiezan, yo las catalogaría como inseguridades y falta de educación. Porque todos somos seres humanos. Así hayas convivido con el presidente, así hayas convivido con el peor, el jefe de Tepito, lo que sea. O sea, creo que el ser humano es lo que no nos permite ver la sociedad. Por eso te hice esa pregunta, porque sé que tú viviste todo este tipo de dualidades. Sí, fíjate, y es muy real lo que te voy a contar. Hace poco me hablaron para un comercial. Entonces, ¿no quieres hacer un comercial? Sí. Y me dijeron que mandara un video como si yo estuviera en las luchas, en la lucha libre, gritando ¡sangre! Ay, igual. Así me quedé yo igual. Es que me empecé a imaginar, ¿no? ¿Cómo montarías el video? Exacto. Entonces le dije, perdóname tantito. O sea, yo trabajé en publicidad. Yo sé que en publicidad hay nivel A, nivel B, nivel C de la gente que va a aparecer en un comercial. Si tú vas a hacer un comercial de perfume o de un restaurante muy elegante o de coñac o de vino, necesitas gente de clase A. ¿Estás de acuerdo? Si vas a hacer un comercial de Acapulco en la azotea o del detergente necesitas gente
de otro clase, ¿no? A fuerza. Entonces le dije a la chava, yo no me veo en las luchas gritando sangre. O sea, perdóname, pero... Entonces, la fresa. Entonces la fresa ya salió. Bueno, pero si yo trabajé en publicidad y lo sé, si a mí me dicen, tráeme gente porque vamos a hacer un comercial de jabón o de, no sé, no les voy a traer a la más elegante y sofisticada que anuncia el Gold Lift de Cicatricure. Entonces, hay clases, todavía las hay. Afortunadamente o desafortunadamente las hay. Entonces a mí me dicen, no, es que yo no soy clasista. Yo sí soy clasista, sí lo soy. ¿Por qué? Porque trabajé en publicidad y sé que hay diferentes tipos de personas, la sabemos, ¿no? Claro, pero el ser clasista no quiere decir denigrar. Claro, por supuesto. Ser clasista es, a ver, o sea, es como el dicho, o sea, zapatero a su zapato, ¿no? O sea, no un abogado va a construir una casa en Chinconcuac, ¿no? No lo sé, a lo mejor sí, porque ahí está su abuela. O sea, lo que me refiero es que, o sea, un abogado, si estudia arquitectura, bueno, pues sí podría construirlo, ¿no? Pero no todos nacemos para hacer algo. Claro, y es si que te interesa hacerlo, claro, pues vas y luchas por hacerlo, ¿no? Pero como tú dices, o sea, sí hay clases para hacer las cosas. Yo no me imagino en la lucha libre, porque le dije, yo no soy ese tipo de persona que va a la lucha libre. En mi vida he ido a la lucha libre. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque es un show que a mí no me gusta. A mí me gusta otro tipo de show, ese no, ¿no? Y ya me imagino así, pégale sangre, o sea, no soy ese tipo de persona, lo siento. O sea, si yo llego y te digo, oye, Ciela, te invito a las luchas, ¿lo probarías alguna vez? No. Nunca. No. Ah, ok, está bien. Es algo que no me gusta, se me hace un show muy falso. Y entonces no me gusta, y no me gusta que maltraten a alguien tampoco, ¿no? Y no me gusta que la gente de abajo esté ahí, dale, o sea, no me gusta eso, porque no me gusta tampoco el maltrato al ser humano, ¿no? No, y es o válido. la crítica a un ser humano como ahora en la política, que critican a todo mundo y los ponen como al camote. ¿Por qué? Si es un ser humano también. Y también se puede equivocar. Entonces esa es mucho mi teoría, ¿no? Yo soy muy let it be. Cuando aprendí que let it be quería decir deja ser, yo soy así. Deja ser. Cada quien es, ¿no? Entonces si yo tengo la culpa de parecer fresa. Y yo le agregaría, no juzguen. No juzguen antes de conocer a la persona. Y si alguien te platica que en este caso tuvo chofer, tuvo nanas, tuvo conozcan su historia de atrás. No se queden con una sola versión de lo que te cuentan, ¿no? Cuando se fue mi marido y me quedé sin un quinto, yo era incapaz de irle a pedir a mi papá. Incapaz. Porque mi papá me lo advirtió. Me dijo, sí, ese tipo no me gusta, porque era un hippie. Si te casas con ese tipo, te olvidas de que tienes padre, me dijo. Entonces, él fue a mi boda porque pasó por la casa de mi mamá y había una limusina blanca hermosa en la puerta esperándome. Entonces dijo, creo que siempre sí voy. De ahí soy. Solo por la limusina. Obvio. Entonces subió a la limusina y me acompañó, pero antes me llevó al diplomático a tomar un coñac y a brindar, y rompimos las copas en la banqueta. O sea, pero yo iba de guaraches porque mi boda era hippie. Y yo iba vestida de unisex, nos vestimos igual. Entonces yo iba de guaraches y mis damas iban descalzas. Y mi papá dijo, ¿cómo? Pero vio la limusina y se subió. Claro. Sí, no, pero aquí lo importante es no juzgar, saber que todos somos seres humanos. Exacto. Y bueno, a mí me encanta, Ciela, que estés aquí porque de veras está saliendo, yo creo que tu ser humano. Sí, gracias. Ay, sí, por favor. Porque mucha gente, yo creo que después de que vea esta entrevista va a decir qué equivocada estuve o qué equivocado estoy. Sí. Entonces, sí, la gente me juzga por lo que aparento
o por lo que a lo mejor contesto a veces, ¿no? O por lo que a veces opino. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que opinar igual que los demás? Cada quien tenemos nuestras opiniones. Aquí la comunicación, 1, 2, 3, 4, 5. la verdad es que es padrísima y entonces vamos a pasar Ay, a nuestra gracias. siguiente letra. Gracias. C. Ciela. Yo me puse Ciela. Yo toda mi vida fui Chelita porque mi mamá era Chela Méndez. En paz descanse mi mami. Mi nombre artístico fue Chela Estebanés siempre. Entonces, Chela para acá, Chela para allá. La maestra Chela. Y de repente les empezaron a decir chelas a las cervezas. Ve por las chelas. Y yo empecé a odiar. Porque yo estaba trabajando en un bar. Yo estaba de cantante, estaba de comediante. Entonces de repente no faltaba quien... es que quiero una chela, en doble sentido, y a mí me molestaba. O en un bar empezaban a gritar, ¡chela! Yo volteaba al mesero, ¡una chela bien fría! De repente ya me empecé a sentir agredida. De por sí, los hombres, cuando yo empecé a estar sola, eran como lobos al acecho. Y luego empiezan a decir que era una chela, y una chela bien fría, y se me antojó una chela. O sea, era muy molesto. Y un día, yo no sé cómo, apareció Ciela. Y dije, qué bonito, porque se me hace un poco más amable, ¿eh? Nadie se llama Ciela. Además es la segunda parte de mi nombre, yo me llamo Graciela. Queda más Ciela que Chela. No soy Grachela, soy Graciela. Entonces me gustó mucho Ciela. Y me empecé a identificar un poco más porque yo me empecé a decir Ciela, que me costó trabajo, porque de repente yo me decía, ay, Chelita. ¿Oh? Ciela, perdón, Ciela. Soy Ciela. Y me cambió un poco la personalidad, tal vez, la adaptabilidad hacia la gente. Sobre todo con los hombres. Porque cuando yo decía, ¿cómo te llamas? Ciela. Ay, qué bonito, ¿no? Es como el cielo, ¿sí? Como el cielo. En vez de... De la chela. De la chela. Porque además era como vulgar, ¿no? Era como... Michela, una michelada, ¿no? O sea, que implicaba el chela... Entonces me encantó ponerme Ciela, hace ya como yo creo que unos 8 años que me llamo Ciela. A mi familia le cuesta trabajo decirme Ciela, a mis hermanos también. Me siguen diciendo Chela o Carnala, ¿no? Carnala es más fácil, o Maniwis o algo así, es más fácil. Pero en mi familia me dicen Chelit. En mi familia... hay una como modalidad de quitarle la última letra a todos los nombres de nosotros. Entonces Nando, mi hermano, es Nant, Carl, Bet, Cielit, Chelit, todos somos así, Tioek. Y en mi familia es así. Ya todos decimos, oye, Tioek, Oek, así. Y a todos le quitamos, no sé por qué, quién lo inventó. Nacho es Nach. Y así somos. Entonces yo soy Chelit. Okay. Y me gusta que me digan Chelit, pero a mis compañeras de la escuela les dije que si pudieran, por favor, decirme Ciela, porque el Chela me traía algunas cosas, algunos recuerdos y algunas cosas incómodas. Y a algunas se les ocurre decirme Ciela y a otras Graciela, que yo prefiero que me digan Graciela y no Chela. Okay. Aunque mi mamá era Chela. La camioneta de mi mamá era Chelaneta. Y Chela Méndez, mi mamá. Ok. Ok. Perfecto. Ciela, ya nos contaste qué cambiarías de tu vida. ¿Cómo estás, Ciela, el día de hoy? Después de todo lo que has hecho y de todo lo que has logrado a pesar de las adversidades. ¿Quién es Ciela al día de hoy? Bueno, al día de hoy soy Ciela, soy una mujer que me siento
muy segura, me siento muy conmigo misma, me conozco, me gusta ser yo, me gusta mi soledad, me gusta... siempre me digo que soy muy lista, porque todo en la casa lo hago yo, todo lo que se ofrece de la casa lo hago yo y me sale tan bien. Entonces me digo, ay, qué lista eres, güey. Siempre me considero muy lista, muy inteligente, muy creativa. Me encanta, de repente me siento en la casa y digo, ay, creo que voy a cambiar esas cortinas. Y coso, tejo, taladro, serrucho, pongo muebles, pongo, todo sé hacer. Porque si un señor lo sabe hacer, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces todo sé hacer. Mi hijo Marlon me puso mamá talachas, porque cualquier cosa yo la hago. Me encanta ser yo, me encanta estar en mi casa. Yo me río de mis cosas, me cuento chistes. De repente a veces estoy dormida y me acuerdo de algo que me salió así y me empiezo a atacar de risa. A veces me regaño, digo, seas güey. O sea, ¿por qué eres tan cerda? O sea, yo, ¿no? Que dejo los trastes ahí, digo, ay, seas tan cerda. Me regaño, me platico. Me gusta ser yo. Me siento tan cómoda conmigo misma, que por eso cuando me meto con gente y que digo, ay no, yo estoy bien cómoda en mi casa, la neta, yo no sé por qué me estoy metiendo con gente que me juzga, me critica, no encajo, sienten que estoy compitiendo. No, yo soy muy a gusto en mi casa. Agradezco muchísimo al universo tener lo que tengo, haber vivido lo que viví, ser quien soy y tener esa fuerza y todavía ser yo. Y sé que soy una mujer guapa, y sé que soy una mujer que llama la atención, y sé que soy una mujer inteligente y me gusto. Eso es admirable, Ciela, porque hay muchas personas que, a pesar de que no sabemos cuántos años tienes, ajá, pero hay muchas letritas que piensan que ya la vida se acabó. Ajá. Y no es así. Ajá. No es así, hay muchas cosas por hacer. Vaya, el estar solo no quiere decir que no tengas un compañero o algo. No. Es que no se necesita. A luchar, a conocerse, a quererse, a decir, bueno, si ya me quedé sin nadie, o si ya se fue, no sé, el hermano, ya se fue el esposo o la esposa y demás, hay una vida, sigue la vida. Ya a los que ya no están, pues ya les tocó, ya nos tocará a nosotros, pero mientras nos toque, hay que disfrutar. Pues sí, pero date cuenta de lo que te va a tocar y estate preparada. ¿Sí? Quiero decirte que tengo 5 exmaridos. Ay. Que eso no lo habíamos tocado. No. Por buscar al que... Ah, claro. Pero no es de que uno y el otro, por eso next. Sí, pero yo me enamoraba, yo decía, ahora sí. Este es el bueno. Este es el bueno, y no. Entonces, de repente hablo de mis exmaridos y me dicen, ¿tu exmarido cuál? O sea, mi exmarido número 4, el ex-4 o el ex-5 o el ex-3. Pues les mandamos un saludo. A todos, solo de uno que ya no está y soy viuda de uno. Ah, bueno. Los otros por ahí andan, somos amigos, ¿no? Porque eso es otra. Con mi exmarido, el papá de mis hijos, somos muy buenos amigos porque tenemos 2 hijos, ¿no? Nos llevamos bien, me llevo bien con todos los demás cuando aparecen en la vida, porque pues, se me desaparecen, ¿no? Y de repente, con las mujeres de mi exmarido me he llevado súper bien, con las madrastras de mis hijos, porque han vivido con la nueva, me he llevado súper bien, porque hay que ser civilizada. Y si la exmujer de mi exmarido hizo que mi hijo estudiara hasta la universidad, o sea, yo se lo agradezco. Que los haya tratado bien de entrada. Y se lo agradezco.
Y voy a la graduación y ella tiene su lugar también, ¿no? Y mi hijo agarró y dijo, una foto con mis dos mamás. Y mi exmarido, el papá, le dijo, no, ¿cómo dijiste eso? Así es. Yo no me voy a ofender de eso. Al contrario, tengo que valorar que la señora también fue su mamá. Entonces también tengo que reconocer. Entonces sí, mi amor. Porque me dijo, perdóname. No te preocupes. Tienes toda la razón. Y a mí no me va a ofender. No, pues admirable, sí, admirable, en verdad. Y pues yo aprovecho para mandarle saludos también a Michelle y a Marlon, porque bueno, sí. A Marlon no tuve el gusto, o quizás sí, no lo recuerdo, pero a Michelle me acuerdo perfectamente de él que estuvo en esta casa hace muchos años. Fíjate, entonces, que yo no sabía. Ay, un beso, ojalá. un abrazo y pues a seguirle, Sheila, ¿no? A Mi seguirle. Marlon cuando yo decidí tener otro hijo, fue la luz, o sea, es el alivianador Pérez, desde bebé. Así le puse porque se había ido el hombre y yo estaba sola, triste, con mi bebé, y me asomaba a la cuna así todo triste, y el niño... Entonces le puse el alivianador Pérez, porque me quedé sola cuando Michelle tenía 3 años y Marlon tenía 3 meses. Ay, bien chiquito. Bien chiquito, ¿no? Pero bueno. Pero era el alivianador Pérez. Pues vamos Al último. a tu última letrita. Ya te quiero dar tu sopa de letras. Ay, a ver. H. Hermanos. Pepe, mi hermano, el mayor, era mi compañero, mi amigo, mi todo. Me llevaba en la bicicleta, me acompañaba, me super cuidó. Luego llegó Nando, y Nando fue así como la adoración de mi mamá, y entonces todo se volcó hacia Nando. Era el más güerito, tenía el cabello, o sea, amarillo, güero. Entonces, ¡ay, el güerito! Y Pepe era güero, de ojos verdes también. Y bueno, yo era morenita y también de ojo verde, ¿no? Afortunadamente. Pero como tenía lentes, pues nadie me los vio jamás. A Pepe, mi hermano, le tocó vivir una etapa de mi papá que no lo dejaba tocar la guitarra, que quería que estudiara leyes, y a mí pues me consentía un poquito más, o sea, porque pues yo era la niña. A Pepe le pegaban muy feo, mi papá nos pegaba con un cinturón o con un fuete. Tenía un fuete de esos de caballo, de esos tejidos con cuero, con un alma de acero, y al final tenía como una lengüetita de los caballos. Y con eso les pegaba a mis hermanos, sobre todo a Pepe. A Nando no, porque Nando era el débil, el chiquito, y pues la niña, ¿no? Entonces el que se llevaba todo era Pepe. Cuando Pepe cumplió 18 años, se fue de la casa. Punto. Dejó de estudiar leyes y se fue a la sierra de Oaxaca a comer hongos con María Sabina. Necesitaba liberarse de poder ser él. No lo dejaba crecer el pelo, no lo dejaba las patillas largas, no lo dejaba hacer, no lo dejaba nada. Nos dejó a Nando y a mí ahí con mi papá. Después dije, cuando cumpla 18 me voy de aquí, chao, bye. Yo tenía 15. Y entonces a los 18 años me fui a casa de mi mamá y me llevé a Nando. Pasé por él a la secundaria, le dije, ¿te quieres venir conmigo? Dijo, sí, va. Entonces, como yo ya estaba trabajando de educadora, yo le estaba ayudando a mi mamá a mantener a Pepe y a Nando, porque mi mamá trabajaba. Y entonces Nando dijo, yo quiero estudiar música. Dije, pues va, yo te pago tu carrera de músico. Y entonces yo le empecé a pagar su carrera de música se metió a la Nacional de Música, o a la Superior, no me acuerdo. Y después estuvo en el conservatorio. Entonces yo casi adopté a Nando como mi hijo, ¿no? Yo todo lo que ganaba le compraba cosas a Nando. Me acuerdo que salió una bicicleta, yo le compré a Nando una bici con motor subespachado, y porque era mi niño, Nando era mi niño. Y mis dos hermanitos, los otros, cuando yo estaba viviendo en casa de mi papá, pues yo los cuidaba,
¿no? Y de repente pues los odié, porque pues no, yo no podía salir por mis hermanitos. Entonces cuando yo me salí les dije, ahí se ven, no quiero saber nada de ustedes, o sea, yo ahí se ven. Y me fui a casa de mi mamá. Con el tiempo empezamos a tener ya más convivencia con mis hermanos, porque nos íbamos a Acapulco por la lancha, mi papá, porque entonces tuvieron una casa en Acapulco, y mi papá empezó a comprar unos camper, y cada vez compraba un camper más grande y un más grande, y llegó a tener un camper de 13 personas, era una casa divina adentro, ¿no? Era un camper precioso. Entonces nos íbamos todos a Acapulco con mis hermanos. Entonces ya empezamos a convivir. Mis hermanos, los chicos, los dos de mi papá y Silvana, se apoyaban mucho en mí, porque le tenían mucho miedo a mi papá. Mi papá también les pegaba muy feo a mis hermanos. Mi papá, pues así lo educaron, ¿no? Y él era de golpes, ¿no? Y entonces, tú dile, me decían, dile a mí, tú dile, porque tú eres la consentida. Entonces yo fui como la mediadora entre mis hermanos acá y mis otros hermanos acá. Y yo me llevé muy bien con mis hermanos, los chicos y los otros. Yo superadoré a Pepe, adopté a Nando como a mi hijo, y a los otros dos los quise mucho, ¿no? Y ellos sobre todo después ya me cuidaban mucho, porque crecieron y son dos enormes, así como osos. Y entonces eran mis hermanotes, ¿no? Yo me sentía así, cuando me abrazaban mis hermanos, yo me sentía chiquita, así. Y si tenían una novia, ¿qué te parece? ¿No? ¿Tú qué opinas? No, pues me cae gorda, entonces no. O sea, y así me llevé muy bien con ellos, sobre todo porque Silvana siempre medió entre nosotros y los de ella. Mi mamá no le gustaba mucho el asunto, siempre odió a Silvana, pero una vez fue algo así muy bonito para mí. Yo estaba trabajando en el bar Mu, estaba de comediante y de cantante. Llegó el mesero y me dijo, ahí en la puerta hay unos muchachos que dice que son sus hermanos, pero no traen su identificación y no los vamos a poder dejar entrar. Pero yo ya estaba vestida del personaje que me tocaba, yo no podía ir a la puerta. Ese día estaba mi mamá en el bar. Entonces le dije al mesero, dile a mi mamá que vaya a la puerta a ver si son mis hermanos. Pero eran mis medios hermanos. Sí, y aparte ya no estaba como tan conforme con la situación, ¿no? Entonces llega mi mamá a la puerta y los ve y le dije, sí son mis hijos, déjelos pasar. ¡Mis hijos! Mis hijos. Déjenlos pasar. Y los deja, cosa que fue porque siempre hubo una cosa de Silvana y mi mamá. Entonces en mi graduación, a la mesa de Silvana, a la mesa de mi mamá. En mi boda, mi mamá, la foto con mi mamá y la foto con Silvana y mi papá, ¿no? Siempre fue, pero Silvana siempre me decía, mira, le compré esto a tu mamá, llévaselo. Siempre respetaba mucho a mi mamá. Entonces creo que mi mamá de repente, ese día que dijo, sí son mis hijos, déjelos pasar, fue así como, wow. Entonces, mis hermanos, mis medios hermanos, querían mucho a mi mamá. Cuando mi mamá se cambió de casa, los dos mastodontes fueron a ayudar a mi mamá a la mudanza, ¿no? Entonces ya se volvió como más padre el asunto. Silvana no tenía ningún problema en que mis hermanos anduvieran con mi mamá. Y mi mamá no tenía ningún problema ya con mis otros hermanos. Entonces ya fuimos bien padres, hermanos, los 5, 2 hombres, o sea, ellos 4 y yo. Y seguí siendo la única mujer. Ok. Oye, Ciela, sé que Pepe hace sanaciones, algo de este tipo. Sí. Y me gustaría que nos platicaras. Sí. Cuando Pepe se fue de casa de mi papá y se fue a la sierra de Oaxaca, él tuvo mucho aprendizaje. Empezó a ser él, ¿no? Después se fue a Estados Unidos
y empezó a estudiar cosas de espiritualidad y se topó con una persona que se llamaba Sarita, que era una guía espiritual de mucha gente. Trabajaban en un templo y curaban a la gente. Y de hecho, el hijo de Sarita es un señor muy conocido que hizo el libro de los 4 acuerdos. Entonces Pepe se recibió de sacerdote espiritualista y él vivió en Estados Unidos muchos años. Ahí se casó con una gringa, tuvieron un hijo que se llama Eliu. Y entonces después pues ya se separó de Carla y se fue a vivir a Puerto Escondido. Entonces él se dedicó a sanar a la gente, era como el gurú. Pepe tiene el cabello hasta acá, tiene los ojos verde pasto, así impresionantes. Cuando andaba así de galán era guapo y lo llamaban en las películas para que saliera bailando ahí con Angélica María y con, ya sabes. Y después pues era muy guapo con el cabello largo. De repente en Puerto Escondido había un pueblito que se llama, no me acuerdo, ahorita me acuerdo. En ese pueblito a Pepe le dieron un templo para que toda la gente del pueblo fuera tal día con el sanador. Y llegaba Pepe y era el sanador del pueblo. Y entonces yo un día estaba ahí, porque yo me iba de vacaciones a Puerto Escondido, a la cabaña que no tenía luz ni agua, llena de animalitos. Y me fui, Colotepec se llama el pueblo. Y me dijo, tengo que ir al templo de Colotepec. Ah, pues voy contigo. No sabes, la experiencia impresionante. Estaba la cola de todo el pueblo. Esperando a Pepe, wow, a mi hermano. Y llega aquel hombre divino, como Jesucristo, con el pelo hasta acá. Vestido de blanco. Híjole. Y se sienta en el templo que está, le ponen agua y no sé qué, y flores y no sé qué, porque la gente tomaba agua, así se ponían. Y empiezan a pasar. Y mi hermano, con los ojos cerrados, sanando. ¡Wow! Sanando a todo el pueblo. Ahí es otra dualidad que yo tenía. Yo tenía un hermano sanador, hippie, gurú, que curaba a la gente, que le pagaban con elotes y el otro que era Julio Regalado y que tenía toda la lana del mundo, ¿no? Y era famosísimo y no podíamos andar con él en la calle porque el autógrafo. Pero eran mis hermanos. Y yo tenía que estar con Nando en los shows y, ¿no? Diciendo, yo también tenía mis shows y trabajaba de noche en los centros nocturnos y todo, pero yo iba a los shows de Nando o Julio Regalado, iba y Julio Regalado les regalaba cosas a la gente y así, ¿no? De la Comercial Mexicana. Y Pepe. Sanando gente Y viviendo en una cabaña sin piso, sin luz, sin agua corriente. Había un pozo. Uh-huh. Divino. Todo era divino. Yo iba a la cabaña a pasarme 2 meses ahí y era una experiencia divina. Sí. Y ver el atardecer así. Eso era todo lo que hacíamos, ¿no? Ver el atardecer y llegaba la gente a que lo curaran. Claro. Sí. Quiero entender un poquito más esta historia, porque tú me dices, bueno, sí sana a la gente, pero supongo que él tuvo que estudiar algo. ¿Se estudió? O él trae el don. Él estudió. O es por medio de energías. O... Fíjate que él, desde que se fue a la sierra de Oaxaca,
y empezó a platicar con gente como María Sabina, ¿no? Y se metió con ese tipo de gente espiritual. Él empezó a estudiar, por eso se fue a Estados Unidos y estudió con Sarita, con la maestra espiritual, la espiritualidad. Y él se llegó a ser sacerdote espiritualista. Pero fíjate que yo siempre tuve manos sanadoras también y aprendí con Pepe. Y entonces él me llevaba a tal casa y entre todos hacíamos un círculo de luz y entonces él me dijo, tú tienes manos sanadoras también. Entonces yo empecé a sanar a la gente también. Yo como Piscis, me dijo mi hermano, es que eres Piscis y eres súper sensible. Y yo tenía esa particularidad, de hecho todavía. A Marta le quité un dolor de cabeza el otro día que me dijo, me revienta la cabeza, la quité con las manos, ¿no? Todavía tengo eso, todavía tengo manos sanadoras. A mis alumnos, mis chiquitos del jardín de niños, maestra, me duele, a ver, y les sanaba con las manos. Entonces, eso lo aprendí con Pepe. Pepe fue el que me descubrió que yo tenía manos sanadoras también. Es otra vida. Es otra faceta padrísima de mi hermano, yo lo adoro, puedo ser sanadora como él. Y Nando, mi hermano, lo llamaron para que hiciera la película de un sanador francés. No me diga. O sea, todos los hermanos, todo traen las sanaciones. Cuando me dijo Nando, mi hermano, voy a ser el protagonista de la película de René May, que se llama Más allá de la luz, o sea, sentí y voy a ser un sanador. Qué bonito. Fíjate. Sí. Oye, ¿y sanan cualquier tipo de enfermedad? Sí. Cualquiera. Sí. Mi hermano Pepe. Ok. O sea, yo no me siento capaz, ¿no? Sin embargo, sé que puedo, pero para mí el que puede es Pepe. Claro, ¿cómo no llegaste hace tantos años? ¿Cómo se podría contactar a tu hermano si en algún momento quisieran las letritas o quisiéramos algo? En Puerto Escondido preguntas por Pepe. Pepe Estebanes. Pepe Atón. Él se pone Atón porque es un nombre... como si fuera su nombre cósmico. artístico. Cósmico. Ajá. Ok. Entonces él de hecho toca la flauta, toca la guitarra y toca a la hora del atardecer en los mejores restaurantes o en el restaurante chiquitito ahí está Pepe, mi hermano, tocando. Ok. Porque es el músico de Puerto Escondido, porque todos los músicos llegan a Puerto Escondido en temporada alta y hacen shows y tocan y se van, y el que se queda es Pepe. Ajá. Entonces Pepe es allá, en Puerto Escondido, allá. Ok. Hay una anécdota de Pepe, que una vez un surfista andaba nadando, o sea, surfeando, y de repente se encontró un barco atunero, y entonces se acercó al barco y le dijeron, ¡hey, súbete! No sé si eran niños o franceses o no sé. Y lo subieron al barco y entonces pues platicó con ellos y no sé qué, y de regreso le regalaron un atún de este tamaño. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo te lo vas a llevar? No, aquí, con la tabla de surf, lo voy a amarrar y yo me lo llevo así. Entonces ahí va el surfista en su tabla de surf con su atún jalando. Ajá. Ajá. No. Ajá. Un tiburón. Sí. Entonces de repente siente el jalón, ¿no? Y entre el revoltijo de la ola y el agua, y ve que es un tiburón que se está llevando el atún. Y entonces suelta la tabla y se va el tiburón con el atún, y pues ya va y recupera su tabla, y entonces se sube a la tabla con, ahora sí que pánico, así, el pánico, se sube y se sienta así en la tabla y se queda así
Y entonces, pues el instinto de conservación lo hizo un poquito como no quería ni meter las manos al agua. Entonces por fin llegó a la orilla, creo que los del barco atunero lo ayudaron, no sé. Y el cuate se quedó mudo, sin comer, sin hablar, en shock. Y entonces le hablaron a Pepe. Porque le dijeron, perdón, ¿usted cura espanto? Ahora sí no. ¿Por qué? Dijo, yo estaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué si curo espanto? Y ya le platican la anécdota. Y entonces uno, ay, bueno, pero bueno, ya fue y curó al cuate de espanto, pero estaba el cuate así, o sea, creo que ni parpadeaba el cuate. Pues imagínate, pudo haber sido comido por un tiburón. Y bueno, es una bonita anécdota. Oye, Ciela, pues padrísimo todo lo que nos cuentas de tus hermanos. Digo, yo tampoco tengo el gusto de conocerlos así físicamente. Ajá. Pero todo lo que nos has contado, de verdad, para mí hoy ha sido algo increíble. Gracias. Porque has vivido como muchas décadas, muchos cambios. Vaya, ha traído muchas cosas a tu vida, tantas circunstancias, situaciones y demás. Sí. Que gracias por compartirnoslas. No, pues gracias. Pues yo estoy maravillada con todas las anécdotas, historias. Hay que ver Oye, cómo quedó. Qué susto lo del tiburón, por favor, o sea. Pero es que yo nomás dije, ajá, y ya te lo imaginaste. Sí. Pero el cuate no se lo imaginó. No. ¿Cómo? Me voy a llevar el atún jalando. Muy bien, Ciela, pues Bien. ya tenemos tu sopa de letras. A ver. Sí. Rodolfus. ¿Qué palabra es? Es única de Ciela. Y te voy a dar el significado de tu sopa de letras. A ver. Ciela, nos platicaste de tu niñez, que fue muy bonita, pero a la vez muy dual. También nos platicaste de tu gran renacer, porque no es fácil contar esta historia. Pero a la vez nos llevaste a vivirla con la piel chinita. Con tu dinamismo supimos que sacaste a tus hijos adelante. Y a la vez sabemos que tienes una hija consentida, que es tu compañera de vida, tu hermana, tu amiga, etc., que se llama Lía. Ella también forma parte de tu familia. Esa familia que nos contaste, con todas las adversidades que viviste, porque gracias a esa educación y a esa rectitud, sabemos hoy quién es Ciela. Y Ciela tuvo 4 hermanos que, aparte de convivir con ella y quererla, fuiste una gran madre para ellos. Sí. Y al día de hoy es una hermosa familia. Esa es tu sopa de letras. Yes, qué padre. Ciela, es la historia de tu vida que al día de hoy decidiste contarnos. Agradezco en verdad este espacio que te diste, porque nunca me imaginé una historia como la tuya. Me regresaste a vivir una historia del antepasado, de los generales, de mil cosas, ¿no? Pero me adentraste a ella. Ahora, Ciela, me gustaría, por favor, que les dieras un consejo a nuestras letritas. Creo que el mejor consejo que les puedo dar es: hay que aprender a ser, conocerte y ser uno mismo. Nadie te va a dar la felicidad. Nadie te puede quitar algo que es tuyo. Y nadie te pertenece tampoco. Entonces, hay que vivir lo que viene, saber aceptar lo que tienes y no estarse quejando de todo, porque hay gente que se queja de todo. Entonces hay que aceptar y hay que darle la vuelta. Si te pasó una adversidad, hay que darle la vuelta. Y pensar, ¿para qué? No por qué, ¿para qué? Porque siempre hay un aprendizaje. Gracias. Ciela, muchas gracias. Un consejo
consejo desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por ese consejo. Ciela, ahora me gustaría, por favor, que nos dijeras cómo te sentiste y si te gustó la dinámica. Sí, me encantó, me sentí muy bien, muy a gusto. Cómo se ve que me expresé. Hay muchas cosas que yo quiero contar y que en esta ocasión tuve oportunidad de hacerlo. Alguna vez alguna de mis amigas, cuando les he contado alguna anécdota, me dicen, oye, tienes que escribir tus memorias, tu vida, porque tienes una vida muy diferente a todos los demás. Tienes una vida muy rica, tienes una vida difícil. Tu vida ha sido tu vida y llena de cosas, afortunadamente, porque hay gente que yo digo que tienen una vida aburrida, que solo saben ser la esposa de y la mamá de. Hay que salir de eso. Hay que ser cada quien, ser uno mismo, ¿no? Y si estás sola, estás contigo, aprender a estar contigo, porque hay que conocerse, porque hay que pensar. La gente que no tiene una soledad no piensa. Entonces creo que la soledad ayuda a pensar y a aprender. Me encantó, sí, me encantó. ¿Sí? Las letritas, sí. Pues vamos a invitar a las letritas a participar, porque aquí puede venir cualquier persona que esté dispuesta a contarnos su historia para hacer reflejo de la vida. Qué padre, qué buena idea, me encantó. Muchas gracias, Ciela. Y bueno, mis letritas, yo solo quiero recordarles que por favor se suscriban, que activen la campanita, le den me gusta y que compartan con toda la gente que crean que les puede llegar todos los videos que hemos sacado en este canal. Porque es para inspirarlos, para que sepan ustedes qué es lo que quieren estudiar, a qué se quieren dedicar. Pero lo más importante, para que conozcan a la gente invitada que tenemos como Ciela esta noche, que en verdad trae unas historias increíbles. De la misma manera, invito a las empresas que quieran sumarse con nosotros como patrocinadores o simplemente quieran una mención, bienvenidos también. Ciela, muchísimas gracias en verdad por estar aquí con nosotros. Yo los veo en nuestro próximo episodio y buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Sean felices. Ciela, gracias por apoyar nuestro canal, por contarnos de tu niñez, por llevarnos al momento exacto de tu renacer, por contagiarnos de tu dinamismo y saber que todo se puede lograr, por hablarnos de Lía, que al día de hoy ella es todo para ti, por presentarnos tus orígenes y a tu familia, con esa dualidad que enfrentaste, por hacernos ver que Ciela es fuerte, es ella misma y le encanta ser feliz, y por hablarnos de tus increíbles hermanos y sus experiencias, pero sobre todo, por dejarnos conocerte. Creo que una gran maestra es una gran artista, y hay tan pocos como hay grandes artistas. La enseñanza puede ser el más grande de los artes, ya que el medio es la mente y espíritu humanos. John Steinbeck. La historia de todos los tiempos, y especialmente de hoy, enseña que las mujeres serán olvidadas si olvidan pensar en sí mismas. Luis Otto. Una mujer fuerte no sigue la multitud. Ella es ella misma. Loretta Young. Tu vida es como una copa de vino. Tú sabes a quién entregársela o seguir llenándola. Ciela Estebané.
Este programa es patrocinado por La Hach, comida yucateca y antojitos mexicanos, ubicado en Avenida La Garita, número 1418, en la colonia Villacuapa, Ciudad de México. Snacks 35. Ven a disfrutar de sus deliciosas hamburguesas, alitas, costillas, boneless, postres, refrescos y micheladas. Ubicado en la calle Acequia número 35, Interior 1, la colonia Villacuapa, Ciudad de México. Jalcab. Disfruta de una gran estancia con su complejo de cabañas, temazcal y la brisa del mar. Ubicado en el kilómetro 3.1 en la carretera Chelem-Chuburná y a 300 metros de la orilla de la playa, en la ciudad de Yucatán. Final Lap. Programa deportivo de radio y televisión por internet en la Ciudad de México. Catrina Fest. Festival anual más completo de cultura, arte, turismo y gastronomía que enaltece la tradición del Día de Muertos en la Ciudad de México.